Gracias a Podemos Asturias por montar, por organizar esta Universidad Popular Asturiana y por comprender que dentro de los temas que deben tratarse, el de la cultura y un de los temas que ahora mismo es necesario tratar. Voy a estar falando a ratinos en asturiano, a ratinos en castellano, y si en algún momento esto supone cualquier cosina, pues decísmelo en toda confianza. Todas las personas que estáis ahora sintiendo en esta tarde de sábado esta charla que vamos a tener con Marcelino Sánchez, con Leticia Baselgas, con Xune Lipe, con David Acera y con Ima Rodríguez, que va a incorporarse nada más pueda. El tema, y quiero ser muy breve en la introducción, el tema que se nos propone desde Podemos Asturias es si la cultura está dispuesta a entenderse o va a ser capaz o va a poder entenderse con la situación de la pandemia, de la COVID-19. Y quizás, aunque esta es una pregunta que quiero lanzaros a las y los cinco, podemos también preguntarnos que en esto que hemos entendido en estos meses, que es necesaria una reformulación de muchas cosas y que la sociedad nos vamos a tener que adaptar a muchas cosas, quizás ese momento para, dentro de ese proceso de adaptación, comprender la cultura como parte del modelo productivo, además del modelo social, y como un sector laboral y un sector económico. Incluso me atrevería a decir, me gustaría que lo comentaseis vosotros también, económico, o sea, estratégicamente económico como sector, ¿no? Y la primera de las intervenciones me parece que es bastante reveladora de algo que está pasando. Para quien viene del activismo cultural y del sector, si es que la cultura es un sector que creo que son muchos, del ámbito cultural y de uno de los sectores, el audiovisual, ver movilizaciones como la de hace unos días en 20 ciudades del conjunto del Estado, verla en Uvieu y verla también pues, en Madrid, donde por ejemplo la viví yo, una manifestación que aunaba tanto a artistas como a técnicos, tanto de la cultura en vivo como de los eventos, me parece que es bueno, bastante lógico con la situación que hay y también histórico porque no habíamos visto una movilización de esas características de los sectores. Por eso me parece muy importante que tengamos a Marcelino Sánchez con nosotras y nosotros esta tarde como portavoz de Aptaea. Bien, o sea, llevo un rato probando a decirlo en alto y digo que llevo un rato probando a decirlo en alto, entre otras cosas, no solo por la cantidad de vocales que lleva, sino porque la organización lleva pues desde junio de 2019, pero sobre todo hemos visto su actividad a raíz también de la situación que ha generado el confinamiento y de la cantidad de cancelaciones que hemos visto en lo que se refiere a los eventos y la cultura en vivo. Ahí, Marcelino, te pediría que nos contases las reivindicaciones, que creo que muchas y muchos de quienes están esta tarde aquí conocen o conocemos, pero sí que además nos habléis también dentro de Asturias cómo estáis organizados y también cuáles son esos objetivos y que entendamos que igual que sabemos que hay precariedad en el sector de los riders, por ejemplo, ahora lo reconoce hasta el Supremo, tenemos también muchísima precariedad dentro del tejido cultural. Así que cuéntanos. Pues lo primero, bueno, me llamo Marcelino Sánchez, soy el secretario de APTAEA, que es la Asociación de Profesionales Técnicos de Audiovisual y Espectáculo de Asturias. Y lo primero quería darles gracias a Podemos Asturias por organizar este encuentro y tenernos en cuenta, ya que muchas veces, bueno, somos los que estamos detrás entre bambalinas y no se nos visibiliza muchas veces lo que se nos debería visibilizar. APTAEA es una asociación que, bueno, llevamos trabajando más de 3 años, un grupo de casi un centenar de técnicos y técnicas del espectáculo en Asturias y que, bueno, en el 2009, en julio, pues se materializó como asociación. Hicimos todos los trámites como asociación y nos encontramos en diciembre, ya, bueno, los preinicios de la pandemia. Y en marzo, pues bueno, todo este sarau que por desgracia estamos viviendo ahora. Nosotros como asociación, pues bueno, nos creamos para reivindicar la falta de regulación y las deficiencias que hay dentro de este sector. Deficiencias que debido a la pandemia pues se agravaron. Yo creo que esta pandemia, y personalmente creemos que esta pandemia ha revelado deficiencias pues en general en casi todos los sectores. Pues por ejemplo tenemos el tema sanitario, no teníamos el sistema sanitario que pensábamos, tenemos unos profesionales excelentes, pero el sistema se ha visto lo que está ocurriendo
estos meses, tampoco en el sistema educativo y, por supuesto, en el tema cultural y en el sector del técnico. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los problemas que teníamos se han agravado con esta pandemia. Para que os hagáis una idea, el sector cultural y sobre todo el del espectáculo es un sector muy estacional. Trabajamos, nuestra temporada alta es de abril a octubre. La mayor parte de los profesionales del sector en esa época estaban, antes de esa época, antes en marzo, estaban dados de baja, muchos de ellos y ellas, debido a esta estacionalidad no estaban dados de alta. Y tenemos incluso casos de socios y socias o compañeros y compañeras que desde marzo no han percibido aún ningún tipo de ayuda, ni ningún tipo de ERTE, ni ningún tipo de ayuda como autónomo del sector cultural. Hay gente con familias que lo está pasando realmente mal. Eso va luego en vinculación con la forma de nuestro sector. En nuestro sector hay dos tipos de trabajadores. Están los trabajadores autónomos. Hay gente que legítimamente es autónoma y quiere ser autónoma y está trabajando como autónoma, pero hay otra gente que, por desgracia, es obligado por las empresas o por la propia administración a ser autónoma para facturar. Ahí estamos, similitud, esas personas que ilegítimamente son autónomas están casi en la misma situación que la situación de los riders que acaba de salir recientemente. Hay gente que realmente se da alta autónoma no porque es obligada por la empresa de forma directa, pero sí porque por el sistema y por cómo es el sector cultural y el sector técnico. Para que os hagáis una idea, nosotros no nos contrata, una empresa no nos contrata de continuo, nos contrata solo para eventos. Entonces lo que ocurre es que mucha gente se da alta autónomo para poder cotizar un mínimo, porque si no, si cotizas solo por eventos, a lo largo del año como mucho cotizaría 2, 3, 4 meses, no el resto del año. Y luego los trabajadores asalariados, pues bueno, hay empresas que lo hacen bien, pero hay otras muchas empresas que lo hacen muy mal. Y empresas vinculadas, algunas de ellas, con la administración, con la radiotelevisión pública del Principado de Asturias o con otros organismos públicos, de ayuntamientos o administración autonómica. Gente que a lo mejor está trabajando 12, 13, 14 horas, pues cobrando 50, 60 euros por jornada. Entonces, bueno, esa es la situación de precariedad que tenemos los técnicos. Además, es un sector totalmente desregularizado. Han salido unas ayudas por parte de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias que debido a la falta de regulación, pues muchos de los técnicos y técnicas no han podido acceder a esas ayudas. Nosotros como asociación hemos hecho una interlocución con la administración asturiana y el problema radicaba principalmente con los epígrafes IAE. Los epígrafes IAE son de los años 80 y ahí creemos que el gobierno central debe actualizarlos urgentemente porque hay profesiones, para que os hagáis una idea, yo soy técnico de vídeo y mi profesión no está reconocida dentro de esos epígrafes IAE. Entonces, muchos profesionales, editores de vídeo, no han podido, o profesionales que trabajan en el espectáculo, no han podido acceder a esas ayudas porque iban destinadas a unos epígrafes concretos en los que no tenían cabida. Una total falta de regulación, una falta de inspección. Hay una falta de inspección por parte de la inspección de trabajo en los puestos y además los técnicos muchas veces, como vivimos en una comunidad autónoma muy pequeña, cuesta que se asocien, cuesta que peleen por sus derechos porque en el momento que te quejas de algo se corre la voz y ya no te contratan. Dicen, pues vamos a contratar a otra persona. Es un sector muy precario en ese sitio, en ese sentido. Nos hemos encontrado también falta de conciliación familiar. En la temporada de verano, para que os hagáis una idea, descansamos 2, 3 días. Es imposible conciliar familiarmente. A las mujeres sabemos casos de que hay también discriminación laboral hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres las ven débiles para ciertos puestos de trabajo y ahí sí que como asociación queremos reivindicar pues la igualdad dentro del sector. También hay por parte de la Administración del Principado de Asturias y por parte del Gobierno central lo que queremos es luego también que se reconozcan a esos profesionales senior del sector que
por diversas circunstancias no han podido formarse en una escuela y tener una titulación reglada, como tenemos los más junior, y que no pueden, por no tener esa titulación, no pueden acceder a puestos de la administración pública. Lo que le estamos pidiendo al Gobierno del Principado es que, por favor, utilice los mecanismos que hay pues, para sacar los exámenes de acreditación para esas personas que sí que tienen experiencia laboral, pero no tienen la cualificación profesional, no tienen el título, básicamente, no tienen el papel que les diga de usted está cualificado pues, para ser técnico de iluminación. La única solución que les da la administración asturiana es ir a los certificados de profesionalidad de la Escuela de Imagen y Sonido de Langreo, pero claro, si estás trabajando no puedes dejar tu trabajo para ir presencialmente. Entonces les pedimos eso. Y luego también lo que pedimos es que por favor abran los teatros. No puede ser que tengamos teatros de 1.000, 1.200, 1.500 butacas, como puede ser el Teatro de la Laboral, y hayan estado prácticamente cerrados durante todo el verano. Es que ni siquiera nos han dejado abrir teniendo distanciamiento social. Parece ser, nosotros siempre íbamos a la Consejería de Cultura, por favor, a abrir los teatros. El teatro tampoco se utiliza solo para eventos culturales, sino también hay otra serie de eventos como congresos, eventos de empresa, que no se han abierto y generan mucho empleo dentro del sector y el tejido técnico, y prácticamente ha sido cerrado, cuando además estamos hablando de un sector cultural que en todo el territorio español, en todo el Estado, no ha habido ningún brote asociado a la cultura. Y en Asturias somos el único sector que tenemos que pedir permiso a la Consejería de Sanidad para que nos autorice los eventos. Y ha sido catastrófico. Ha habido muchas empresas familiares que lo están pasando mal, que tienen a trabajadores con esa incertidumbre de los he sacado del ERTE y no sé si van a tener trabajo la semana que viene. Hay otros trabajadores del sector cultural que me han comentado en la manifestación el otro día que están buscando empleo en otros sectores como teleoperadores, que han dejado ya el sector cultural. Y lo peor de todo, que estamos apostando. Aquí en Asturias tenemos la suerte de tener una escuela de imagen y sonido 100% gratuita, que no lo tienen otras comunidades autónomas. Estamos apostando por formar a esos jóvenes y, por desgracia, los estamos abocando al paro. Es la incongruencia que veo en Asturias. También pedimos que, por favor, se abran las bolsas de empleo de la radio y televisión pública. Y luego, por último, otra cuestión que quería denunciar es la parte de los ayuntamientos. Llevamos años notando que muchos ayuntamientos, no todos, solo algunos, hay ayuntamientos que están utilizando a los ordenanzas como técnicos, haciendo labores técnicas. Tenemos esta Casa de la Cultura, en vez de contratar a una empresa o sacar una plaza pública, vamos a utilizar esta ordenanza pues, para encender la mesa de luces o para iluminar. Creemos que eso no dignifica ni al propio trabajador que está realizando esas funciones y ni está generando ni ayudando al propio sector cultural. Lo que le pedimos a la Administración Pública del Principado de Asturias y al Gobierno Central es que, por favor, se apueste decididamente por la cultura. La cultura es necesaria y la cultura no solo es necesaria y no tiene tampoco por ser deficitaria. Es más, la cultura genera mucho empleo y bueno, no es que sea deficitaria económicamente, porque si nos vamos solo a la parte económica, sí, todos los sectores o toda la administración podríamos decir que es deficitaria. Sin embargo, es que nos aporta otros ciertos valores. No hay que solo mirar por la parte del dinero. Hay que mirar también lo que aporta la cultura, lo que aporta la sanidad, lo que aporta la educación a la sociedad. Lo que pido es eso, es que por favor se regule el sector, porque muchos de los problemas que tenemos ahora mismo y la crisis que está pasando el sector técnico es culpa de no haber hecho los deberes antes de esta pandemia. Vale, gracias Marce. Pues Sofía, te doy el audio otra vez. Muchas gracias, Marcelino.
Y bueno, veo que además ya ha llegado Inma Rodríguez y me sirve también algunas de las cuestiones que comentabas. Muchas de las reivindicaciones están ya recogidas dentro de lo que es el informe del Estatuto del Artista, que es necesario que eche a andar, del Estatuto de él y la artista y de quienes trabajan en la cultura, que muchas veces también creo que socialmente, si falta dignificar y falta reconocimiento social, falta todavía comprender que los trabajos para que la cultura como tal sea posible son mucho más amplios de los 3 nombres propios que suelen aparecer en los informativos cuando aparecen, que esta sería otra. Comentabas, de hecho, Marce, lo que tenía que ver con la apertura de los teatros, cómo ha sido concretamente en los grandes auditorios que tenemos en Asturias esa permanencia de estar cerrado, porque se ha decidido en Asturias priorizar un poco que hubiera actividades teatrales o musicales al aire libre y bueno, como eso en cualquier caso tiene ahora que cambiar y hay que dar algún protocolo que sirva también para poder estar funcionando. Quizás más en la parte de preguntas podemos hablar incluso de cómo solucionar esto con las salas públicas y privadas, el lucro cesante, si esto tiene que ser únicamente para las salas o tenemos que comprender que ahí entran las compañías teatrales, que además van a taquilla las teatrales prácticamente siempre, también nos lo puede contar David Acera, pero paso a dar paso, valga la redundancia, a Inma Rodríguez, directora, actriz, dramaturga, fundadora de la compañía tan querida en Asturias, Nuntris, y cuéntanos, Inma, cómo vivís también dentro del propio sector teatral, de las artes escénicas, la situación que hay, háblanos también de las medidas que se han tomado, que además están muy circunscritas al ámbito autonómico, pero que no deja de tener también una responsabilidad el ámbito estatal. Y también, bueno, la organización que habéis llevado en este tiempo. Hace cosa de más de un mes, como a finales de agosto, si no me equivoco, había una concentración en Siero porque teniendo 3 auditorios muy importantes y muchas compañías de las compañías teatrales de Asturias, pues parecía que querían cancelar toda la actividad, toda la programación que tenían prevista. Otro tema también, pero lo dejo para más adelante, si quieres le puedes dar, Inma, también, es el tipo de contratación que se realiza y que impide que se puedan acoger luego a medidas como las que han salido en los reales decretos desde el momento del confinamiento por cómo se contrata desde la administración pública, que también habría que revisarlo. Te lanzo estos temas, pero dale tú también, Inma, por donde consideres. Muchísimas gracias. Nada. ¿Me veis, me oís y todo? ¿Bien? ¿Tienes la cámara desactivada, Inma? ¿Ves? Ya empezamos. Bueno, a ver, vale. ¿Estoy? Ahora sí. Ahora, bueno, perdonad por el retraso, que estuve en evento familiar y tuve que venir corriendo desde Tazones. Bueno, yo lo voy a leer porque, bueno, me hice aquí un monólogo muy guapo y lo voy a leer, ¿vale? Bueno, en primer lugar, sobre todo dar las gracias a Podemos Asturias y a la iniciativa de la Universidad Popular. ¿Me oyes? Inma, ¿volviste a quitarte la cámara? Ay, no jorobes. A ver, vale, ¿ahora? Ahora sí. Vale, pues en primer lugar dar las gracias a Podemos Asturias de la iniciativa de Universidad Popular Asturiana, que creo que es la primera vez, pero bueno, viene como un poco en seguimiento de lo que había en lo del pueblo de Asturias, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, primero ya me presento Castañón, Sofía, de que soy cofundadora con Antón Camaño de Producciones Nuntris desde 1907, que está ahí en el Pleistoceno, que estudié interpretación en una escuela que todavía no tenemos titulación oficial, y luego estudié dirección y un máster en artes escénicas, bueno, entonces otras cosas y tal. Primero vamos a hablar, aparte de la cultura, sobre todo de las artes escénicas, que por definición quiero decir que es un arte en vivo y es un arte efímero. Y es cualquier cosa que se ponga encima de un escenario. Puede ser teatro, puede ser danza, puede ser circo, puede ser magia, puede ser música que entra, zarzuela, cabaret, recitales, conciertos, o sea, un montón de cosas, todo lo que se pueda poner encima de un escenario escénico. Y partiendo del enunciado de la pregunta, ¿en qué está condenada? La respuesta para mí es que está condenada desde la propia concepción de lo que es la cultura en este país y sobre todo lo que es la cultura en el país nuestro, que es el Principado de Asturias. Está condenada ya desde el principio, ¿no? Y esta condena viene dada sobre todo por la desatención y el olvido que nos están dejando siempre a los trabajadores culturales, que estamos siempre en una situación de desamparo y de continua precariedad, sin ningún tipo de gestión encaminada a las artes escénicas. Entonces se proclama el sector cultural como una industria que genera trabajo y beneficios para la sociedad. Desde hace 20 años no se ha promovido una verdadera gestión cultural por parte de la Administración.
Las empresas teatrales, con sus autónomos, en el que yo me encuentro, como gerentes, tienen que hacer frente a todos los gastos que conlleva una empresa, sin tener una compensación a corto, medio o largo plazo. Sin saber cuántos bolos puedes hacer al año, o si el circuito o otras promociones culturales que se inventen va a ser un semillero posible de trabajo, o va a aparecer o va a desaparecer sin ningún rigor. Por experiencia, en todos estos años, la condena es continua. Pocas programaciones, circuito de teatro mal planteado, con bajo presupuesto, presupuestos culturales míseros, subvenciones paupérrimas a comparación de otras comunidades, ayudas a giras casi inexistentes. Esa es nuestra condena. Pero aún así somos resilientes, aún así luchamos, aguantamos, seguimos durante 20 años. Sigo, ¿eh? Además de todo esto tenemos que competir con comunidades mucho más atendidas, por supuesto, muchas más atendidas, dignificadas, que dan respeto a todas sus programaciones culturales y que lo tienen como una bandera o como un sello por su comunidad. La expanden por todo el territorio. Puede ser Cataluña, País Vasco, Galicia. No podemos competir, ni hace 20 años ni ahora en el 2020. La pandemia es una estocada, perdón por el símil taurino, que no lo puedo soportar, pero perdón, una estocada. Quizás sea la definitiva para algunas empresas y para algunos trabajadores del sector. Así se pudo ver en las multitudinarias manifestaciones del 17 de septiembre, donde el leitmotiv era que dejáramos de ser muteados, que dejáramos de ser silenciados. No queremos ser mute, no queremos ser silenciados. Estamos condenados a entendernos. Me viene a la mente esos matrimonios, esas desigualdades de edades, de condición, o que se llevan a matar. ¿Están condenados a entenderse? Esa condena es una cadena que nos ata sin remedio a una gestión de la administración, a una mala gestión y nula gestión de la administración, a los programadores de información en el sector, a la competencia desleal, llámese teatro amateur, al gusto del público, que solamente se fija en los que son famosos, y ahora con más condena todavía, a la pandemia. El coronavirus nos trajo el confinamiento, pero para las artes escénicas y sus trabajadores, el confinamiento empezó mucho antes de este confinamiento que nos están metiendo. Nació o estuvo en el 2008, en la crisis del 2008, donde ya estaba todo maltrecho, la crisis se cebó con la cultura y sobremanera con el teatro en vivo, con las artes escénicas en vivo. ¿Por qué se llega a esta situación? Hay múltiples causas. Una de ellas es la temporalidad. Los trabajadores se dan de alta cada vez que trabajan, que puede ser 2, 3 o 4 veces como mucho al mes. Hay veces que se dan de alta en los ensayos y entonces puede ser más grande el periodo. Para llegar a cobrar el paro o la jubilación, o más concretamente, para acceder a las ayudas que el gobierno propuso con la pandemia, hay que estar trabajando mucho. Y en este caso, bastantes días o años que no podemos llegar nunca en lo que podemos trabajar aquí en Asturias. Se da el caso que las ayudas antes citadas para la pandemia, que se podían cobrar, que tenías que estar trabajando 20 días, dado de alta de actor o actriz durante 20 días en un año, hay poquísima gente que pueda acceder a estas ayudas. Poquísima gente. Ha sobrado muchísimo dinero. Mientras tanto, hay trabajadores realmente que lo están pasando mal. 20 días en un año y no somos capaces de poder pedir la ayuda. Otra causa es la precariedad. Hay pocos bolos, por causas económicas, se supone, que más tarde podemos detallar. Y últimamente están a bajo coste. La mayoría de las veces el cachet que ponemos en los bolos no cubre para tener un remanente con el que se pueda invertir en otros espectáculos nuevos, por lo que tenemos que acudir necesariamente a subvenciones. No se confunda con estar subvencionado, que esa es otra cosa. Subvenciones estatales y provinciales, con lo que se cierra el círculo de precariedad, ya que las subvenciones son pocas y muy cuantiosas, sobremanera en el Principado de Asturias, que costan este año de 65.000 euros a compañías profesionales. Lo que conlleva que los montajes suelen ser de un elenco mínimo, como mucho 2 o 3, o en el mejor de los casos 3 de un técnico, buscando textos que se adapten o que se haga una dramaturgia para el momento. No menos precarios son los espacios, que si están dotados técnicamente son para espectáculos medianos o de pequeño formato, salvo honrosas excepciones. El resultado de todo esto es que a veces, aunque con mucha voluntad, trabajo, experiencia y buenas ideas, los espectáculos pueden mermar en calidad. ¿Por qué? Por falta de inversión,
porque si no se pueden pagar a los actores los ensayos en régimen de artistas, no se puede invertir en escenografía, no se puede invertir en vestuario, no se puede invertir en diseño, en iluminación. Por ello, es como dije antes, los montajes suelen ser de pequeño o medio formato y con pocos actores, y así no se puede competir. Hay un ejemplo muy grave que es en el FETEN, que vienen compañías de todo el Estado, incluso de fuera, y nosotros somos como los pobres, porque no podemos competir con los montajes que vienen de fuera, por lo que yo dije antes. Y nos sentimos bastante mal. En cuanto a si se puede sobrevivir con respecto al coronavirus, con lo anteriormente expuesto, se vislumbra que es difícil sobrevivir en cualquier caso. Entonces, ahora, y además la situación de la pandemia nos lo hace mucho más difícil. Por una parte, no hay una regulación definida en cuanto al protocolo de los espacios. Nos encontramos con casos como lo del Palacio Real o como lo de Mérida, que estaba lleno en el Festival de Teatro Clásico, o mismamente en el Jovellanos, que estrenamos el otro día, ya había 90 personas de aforo, cuando el teatro es de 1.200. Asturias, no es por nada, fue la que más restricciones aplicó con respecto al protocolo del coronavirus en lo que respecta a las artes en vivo. Así, todo depende de la gestión de cada ayuntamiento, de que cada uno entiende por protocolo COVID. Al no estar regulado los ayuntamientos, no está regulado en los ayuntamientos por orden de la alcaldía, muchos ayuntamientos declaran que se suspenden las actividades culturales. Así, sin más, como es el caso de Pola de Siero, que creo que rectificó gracias a la manifestación, a San Martín de Reborerio, La Viana, Langreo, estos últimos por haberse detectado casos de coronavirus, porque la cultura no es segura. Por contra, hay ayuntamientos que se apostaron por contratar y hacer un gran esfuerzo por cumplir las normas de protocolo, como es Gijón, como Llanera. Así se pueden suprimir funciones ya contratadas o aplazadas, al estar en situación de pandemia, donde prima lo sanitario antes de cualquier actividad, en algunos casos nombrada como no esencial. Además de la supresión del circuito, también, aunque retomado en el último trimestre de cualquier manera, y supresión de la agenda didáctica, que conlleva con ello una merma en las funciones anuales, que ya eran pocas, de cualquier compañía de teatro, danza, circo. Y lo más sangrante es que los ayuntamientos, que tienen un presupuesto fijado anual, al haberse sido aplazadas o suspendidas las funciones, desde marzo, utilizan el dinero de la programación anterior para este último, con lo que hay un ahorro de dinero que no se revierte en ningún caso en ninguna actividad y en nada cultural. En muchos casos se dice que es para ayudas sociales o para ayudas para el coronavirus, y entonces otra vez prima lo sanitario antes de lo esencial. Para terminar, lo que creo que sería una solución es que se proclame la cultura en todos sus sectores artísticos y de creación un bien de interés y una actividad esencial, como la hostelería, el turismo. Siendo así, se podría acceder a ayudas globales y algún tipo de compensación económica por la supresión de funciones. Ya acabó. Al no ser considerados como bien esencial, los protocolos para los actores encima del escenario tampoco son regulados o son poco definidos. Encima de un escenario nos tocamos, nos acercamos y nunca sabemos hasta qué extremo podemos hacerlo para cumplir con las normas de prevención. Y por último, la cuestión de sobrevivir con el coronavirus, en un principio se alentó a hacer teatro de manera telemática, pero de verdad, ¿alguien piensa que se puede hacer teatro desde un ordenador? En un confinamiento puede ser que alguien haga un monólogo, que haga un cuento, un cuentacuentos, se puede animar a hacerlo para llevarlo al público virtual, para que lo pasen un poco bien, pero en ningún caso sería una alternativa, porque el teatro es de todas formas, el teatro, bueno, yo digo el teatro, pero la danza, el teatro, la música, de todas formas, en cualquier formato es presencial y no se puede incluir en el tan traído y llevado teletrabajo. No somos teletrabajo, no podemos teletrabajar. Con todo esto creo que estamos condenados a entendernos y a hacer que se cumpla la Constitución, que es posibilitar el acceso a la cultura a todos los asturianos y asturianas. Como somos resilientes y somos resistentes, sobreviviremos con o sin coronavirus. Eso está claro. Gracias, Inma. Bueno, me he puesto un poco así porque venía así un poco corriendo, pero bueno. Muy bien, muy claro, has abierto unas cuantas cuestiones, sé que vamos pillados de tiempo, solamente no quiero que caiga en saco roto y así aprovecho para presentar al siguiente ponente, que es David Acera, que tendría que decir que es actor, director, dramaturgo, cuentista, escritor, puedo seguir, además buen compañero de caminatas, un montón de cosas.
David, aprovecho algunos de los temas que ha sacado Inma en su intervención. Uno tiene que ver con la producción de obra nueva a la hora de cómo se involucra la administración pública para facilitar y para promover y para apoyar que se siga realizando actividad cultural. Pues en este caso podríamos estar hablando de obras de teatro, pero podríamos hablar de cualquier producción, pero podría haber otras estrategias que no te obliguen a hacer nueva obra, sino que te compren obra que existe, que yo creo que iba un poco por ahí. Las reivindicaciones también, tanto Inma como gente como Pilar Almansa, que están diciendo un poco esto que es de sentido común. Y habría un melón interesante, Inma, con si se puede hacer teatro, no sé si hacer, pero difundir desde una pantalla. Y ahí te quería preguntar por la cultura, si es un bien esencial, es un bien de primera necesidad. Podemos Asturias en 2015 incluía dentro del rescate ciudadano el acceso a la cultura como uno de los suministros, vamos a llamarlo así, esenciales y que había que garantizar a toda la ciudadanía. ¿Cómo en este contexto que parece que nos lleva otra vez más al ámbito telemático podemos garantizar ese acceso? ¿Qué estrategias ya existen y son interesantes y cuáles otras consideras que podríamos adoptar? Pues me apunto estas dos cuestiones y, bueno, doy mi opinión dentro del esquema general que más o menos se había preparado para responder a la interesante entruga que nos hacían desde Podemos Asturias, a quienes quiero agradecer especialmente la invitación a esta universidad asturiana, ¿no? Nos preguntaban los amigos y amigas de Podemos Asturias si podemos, bueno, si estamos, la cultura, obligada de alguna manera a convivir con el coronavirus. Pues con el coronavirus no sé, pero lo que no estamos obligados y seguramente no vamos a poder seguir conviviendo mucho más tiempo es con las malas políticas públicas desarrolladas fundamentalmente, y me voy a dedicar a... voy a hablar específicamente, sin repetir lo que ya comentó la compañera Inma Rodríguez, pero hablaré más de artes escénicas. Pero digo las políticas públicas desarrolladas en los últimos 20, 25 años, particularmente desde el gobierno de Asturias. Esta semana los compañeros y compañeras de Escena Asturias, que es bueno, pues la entidad que agrupa a gran parte de las compañías de teatro y danza de la región, pedían una suerte de 155 escénico y pedían ni más ni menos que el gobierno del Estado interviniera directamente en la gestión cultural de Asturias, para que un sector con gran apego a la tierra y absolutamente espejo de la cultura asturiana acabe solicitando una cosa como esta. Yo creo que nos podemos dar idea del tremendo problema, la tremenda desatención que tenemos en Asturias hacia la cultura en general y las artes escénicas en particular. Por hablaros de números, estamos hablando que en el año 2017 había 58 céntimos por habitante de inversión en artes escénicas. En el 2018, 45 céntimos. Y este año no vamos a llegar a 30 céntimos por habitante. Y si hablamos de la cantidad destinada a la exhibición, y luego contestaré un poco lo que comentaba Sofía de producir o aprovechar lo que producimos, pues eso no llega a 9 céntimos por habitante. Eso en una comunidad autónoma, que como comentaba también Marcelino antes, mantiene una apuesta decidida por la formación de profesionales de teatro y de danza, sorprendentemente a través de una escuela superior, nada más y nada menos, para formar profesionales que supongo que tendrán que ir a Tombuctú a trabajar, o que generan aquí sus propias estructuras de teatro y danza. Tenemos una gran riqueza de compañías, más de 40 profesionales, pero bueno, que tienen que compatibilizar sus esfuerzos o trabajando en todas las compañías o dedicándose además a otro tipo de actividades. Desde esta asociación se está demandando, y yo creo que podría ser, aprovechando también que hay algún diputado en la sala virtual, tanto nacional como del terruño, que podría ser interesante también para tener en cuenta la negociación presupuestaria de este año, pues la Asociación de Teatro y Danza está planteando, bueno, pues un indicador de 2 euros de inversión por habitante asturiano para mantener vivas sus artes escénicas, que tampoco parece, desde luego, ningún despropósito. 2 euros por habitante al año. No todos los meses, ni nada de esto, ¿vale?
Luego yo decía, y por hacer un repaso muy somero de lo que yo creo que ha pasado en Asturias y por qué no podemos seguir conviviendo con el coronavirus, no nos quedará otra, pero no podemos seguir conviviendo con estas malas políticas públicas, es que yo diría que nosotros hemos vivido, sobre todo pensando en el momento del ladrillo y del despilfarro de muchos recursos en esta región, hemos vivido, hablando de cultura, una política de contenedores y no de contenido. Si hubiéramos invertido en programación cultural, que al final la cultura, vaya, además de bonitos teatros, que me encanta trabajar en uno, bueno, me gusta trabajar en cualquier teatro, realmente, pero bueno, si es muy bonito, pues estupendo, tampoco necesito que sea de mármol como algunos, ni nada así, ¿no? Pero si hubiéramos invertido el dinero que se invirtió en generar infraestructuras culturales autonómicas y locales, las hubiéramos invertido en precisamente fomentar cultura, en que exista cultura, en que se exhiba cultura, yo creo, no tengo los datos, pero los podríamos hacer, no es exagerado decir que seguramente tendríamos una programación cultural digna para los próximos 100 años en Asturias. Esta es la realidad, que hemos tenido una política de contenedor y no de contenido. Experimentos como el de la laboral, que bueno, recientemente y seguramente gracias a la crisis estafa del año 2008 se orientó mucho más hacia la producción asturiana y tuvo más en cuenta a los profesionales. Yo creo que si un proyecto como el de la laboral se hubiera puesto en marcha en el País Vasco, en Galicia o en Cataluña, la laboral ahora mismo sería una gran hoguera, una gran pira que habrían quemado los profesionales de las artes escénicas en su momento, porque fue un proyecto hecho a espaldas de toda la profesión asturiana, creo que también del pueblo asturiano, pero no hubo una sola consulta de cuál deberían de ser las programaciones, de oye, ¿cómo podemos instalar, por ejemplo, allí un centro dramático asturiano o cómo desde allí se puede hacer unas producciones anuales dignas y dignificar la profesión, ¿no? Eso yo creo que es que hay veces que conviene también mirar de dónde venimos. Oye, también quiero decir que hubo, bueno, para mí, que me tocó con otras asociaciones relacionarme en su momento con la administración, pues hubo gestiones como la de Alejandro Calvo en su momento que, si bien no con recursos, sí por lo menos, en mi opinión, intentó enderezar un poco un timón que estaba muy torcido y que tenía muy difícil cambiar el rumbo, sobre todo si eso no se acompañaba con recursos, pero digo también por ser justo en lo que uno piensa. Muy poco ha pasado desde la transición para acá respecto al teatro y la danza, ¿no? Bueno, pues hay que agradecer a Sergio Marqués y no a ningún otro gobierno que pusiera en marcha la única plataforma de exhibición autonómica de cultura y concretamente de teatro, que fue el Circuito Asturiano de Teatro. Más recientemente ha salido el Camino Escena Norte, que es un programa muy interesante de intercambio cultural entre todas las provincias del norte español, pero que si bien recibe una minimísima ayuda del gobierno autonómico, es un programa que está creado, ideado y prácticamente gestionado por las propias empresas profesionales, vamos, por las propias asociaciones profesionales del sector, ¿no? Esa es un poco como el marco donde yo diría de cómo no podemos seguir conviviendo con este tipo de políticas. ¿Qué hacer? ¿Cómo convivimos con el coronavirus? ¿Cómo tiramos con la cultura? Para mí hay veces, como es este caso, que el orden de los factores sí que altera el resultado. Estoy completamente de acuerdo con todas las cuestiones que han planteado las compañeras y los compañeros antes de mí, pero yo creo que si hablamos de cultura, deberíamos de empezar diciendo, antes de nada, que la cultura es un derecho humano, que todos los estados tienen la obligación de que sus ciudadanos y ciudadanas accedan al hecho cultural en condiciones dignas y que eso se hace teniendo profesionales, trabajadores especializados que pueden dedicarse a la cultura. Y después, además, es verdad que es una fuente de riqueza, que es una fuente de empleo, pero tenemos la suerte, yo creo que hay ciertas cosas, hay ciertas batallas, hombre, yo creo que las guerras no se pierden hasta que la humanidad se extinga en su conjunto, pero sí, ojalá no suceda, pero puede llegar a pasar. Pero yo sí que creo que hay ciertas batallas que todavía podemos dar. Por ejemplo, si hablamos de la sanidad o hablamos de la educación, que son dos fuentes imprescindibles en términos económicos para el país, es verdad que yo creo que lo primero que tenemos que decir es la gente necesita educación, la gente necesita sanidad, y es un servicio, es un derecho humano. Y además,
una fuente de riqueza, ¿no? Pero yo sí que antepondría en este caso esto, como estoy convencido que hacemos todos y todas en la sala, por otra parte, ¿no? Y en ese sentido, lo primero que tenemos que apostar es por una cultura de base, en mi opinión, esa cultura mínima que permite el acceso a un derecho humano que se llama la cultura. Cuidar a espacios, yo hago mucho símil con el sistema sanitario, realmente, ¿no? Hay espacios como son las bibliotecas que para mí vendrían a ser como la atención primaria, ¿no? Las bibliotecas, las casas de cultura de las localidades, son como, bueno, pues los ambulatorios. Y hemos visto en esta crisis pandémica del coronavirus cómo todo el mundo dice, no, cuidado, que el principal problema que habéis tenido en España es que habéis desatendido la atención primaria. La atención de proximidad, la medicina preventiva. Pues lo primero que tenemos que hacer, en mi opinión, es asegurar los recursos mínimos para que todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente la infancia, accedan a distintas expresiones culturales con una cultura de calidad profesional y cerquita de casa. Eso para mí sería como el primer peldaño de cualquier política pública en relación a la cultura, que parece de perogrullo, pero en nuestro país y sobre todo en nuestra región eso no se respeta. Después, apostemos por la cultura de muy distintas maneras, como un fenómeno de masas, como un espacio de entretenimiento también, ¿por qué no? Desde luego como un sector económico, como se decía ya, absolutamente fundamental y de futuro para nuestro país, desde luego que sí. Apostemos también por expresiones culturales especializadas, pero si no hacemos el paso previo, lo que vamos a tener son expresiones culturales elitistas, que no es lo mismo que especializadas, y primero no tenemos ese paso previo hecho y construido. Y no, que por un poco de brevedad, David. Sí, nada, pues 2 minutos y acabo. Y por último, apostemos por la distribución. No existe una oficina para distribuir. Nulo impulso de los ayuntamientos que están en la red estatal de teatros. Y por último, y ya con esto acabo, que se me fue el tiempo más de lo que pensaba, cultura y coronavirus y cómo hacer y no hacer, y por responder también a un interrogante que planteaba Sofía al principio. Yo creo que es fundamental que apostemos por una plataforma pública de exhibición de contenidos. 1. 2. Que enfrentemos el problema que supone la gratuidad de las actividades que hacen que nuestra sociedad no perciba el trabajo que hay detrás de cada una de esas expresiones culturales, porque tenemos un grave problema como sociedad derivado de nuestro modelo de considerar la economía que confunde precio y valor. Entonces, eso de alguna manera hay que solucionarlo y casarlo. Yo, como comentaba nuestra diputada Sofía al comienzo de la presentación, durante la pandemia me dediqué a contar cuentos, un cuento diario. Sí, lo hice con una vocación de servicio público, por echar una mano a las familias, porque no todos accedemos de la misma manera a la cultura, ni nos iguala el coronavirus, ni estamos, o sea, no es lo mismo un confinamiento de una familia trabajadora en muy pocos metros cuadrados, con niños y menores allí, que alguien con un patio o con un jardín. Y esas cosas, bueno, pues fueron las que a mí me llevaron como trabajador del mundo de la cultura a hacer esto. Lo hice gratuitamente, pero lo hice explicando también que esto era un trabajo que lo hacía única y exclusivamente por la situación de excepcionalidad que vivía el país. Y por último, y por acabar, ahora sí, creo que en espacios como estos tenemos que plantearnos, es bueno que nos planteemos también, y lo dejo como idea, sugerencia, con el corazón agradecido porque me hayáis invitado, ¿por qué creamos? Porque estamos en un espacio también de creadores, ¿por qué creamos? ¿Para qué creamos? ¿Y para quién creamos? Y respecto a la distribución y a muchas otras cosas que planteaba Sofi, pues realmente no me va a dar tiempo a explicarme, que ya me expandí más que de sobra. Y gracias por la invitación. Gracias, David. Vamos a necesitar una universidad, nada más que para esto, una específica, solo para abordar todos estos temas. Dabas datos de lo que se pide, por ejemplo, para invertir en Asturias. Un dato que tenemos y que se dice mucho dentro del sector, pero que creo que fuera de él no se transmite lo suficiente, es que el conjunto del Estado invierte menos a día de hoy, de un 0,06 menos, y sin embargo lo que vuelve a la economía es un 3,2% del Producto Interior Bruto. Claro, nuestros vecinos en Francia han decidido invertir mucho más dinero público en la cultura que en la automoción.
igual tendríamos que empezar a estar planteando esos debates aquí. Al fin y al cabo, la cultura tiene fama de apesebrada, pero no sé, el plan PIBE es lo que está permitiendo que mucha gente con dinero del Estado se compre un vehículo nuevo y no tenemos ese tipo de planteamientos, al menos de planteamientos, en lo que tiene que ver con la cultura. Por eso y por una cuestión que comentabas, David, también respecto al valor social, al reconocimiento, a la esencialidad y al acceso, recordaba que en Polonia es tal el valor social que tiene la cultura que tiene un funcionariado, es decir, parte del funcionariado público son agentes culturales. Y con esto le doy paso y presento a nuestra siguiente ponente, que es Leticia Baselgas, que es una de las pandereteres más importantes que tenemos ahora mismo en Asturias, que ya investigadora y que además sé que tiene mucho reflexionado, porque nada más hay que llevarla, hay que seguirla, sobre el valor social interrelacional que tiene la cultura, y de eso también prestaríame mucho que nos falases en esta tarde. Leticia, muchas gracias por estar aquí. No te escuchamos bien. No. ¿Se me oye? Ahora sí. Ahora sí. Ahora mejor. Eran los cascos. Bueno, nada, estaba diciendo que para mí es un placer estar aquí, bueno, que ya sabéis que yo también tengo la faceta de música, pero voy a permitirme hoy el lujazo de ponerme poética y aportar el granín de arena filosófico y teórico a esta charla de Güell que organiza, que organizáis vosotros muy bien y que creo que además es muy útil en estos tiempos que corren. A la entruga general esta que estamos todos respondiendo de si tenemos que convivir o no con el coronavirus, pues evidentemente como trabajadores de la cultura que muchos somos, pues no nos va a quedar otra, ¿no? Como os decía, voy a aportar ese granín teórico y a mí esto dióme el confinamiento, porque yo realmente llevaba abandonando la teoría ya unos cuantos años, pero descubrí con este proceso de encierro que en los momentos de crisis faen a la xente pues volver a agarrarse a las sus Biblias particulares. Y en el mío caso, bueno, pues volví otra vez a agarrarme a la filosofía y volví a agarrarme otra vez a contar la misma historia de siempre, ¿no? Que precisamente la importancia, o bueno, la idea de recalcar la importancia que tiene el fecho creativo nas sociedades, ¿no? Porque como decía Sofía antes, efectivamente, la cultura es un elemento que es de primera necesidad, entonces hay que trabajar por ello, ¿no? Cada vez que tengo que hablar de este tema, siempre empiezo con la misma cita, que para mí ya casi es un mantra, ¿no? Y que además agarré de dos pensadores posmodernos. Bueno, ya sabéis que la posmodernidad ya nos anunciaba que todo iba a acabar. De hecho, los filósofos ya nos acostumbraron a anunciarnos que el fin del mundo iba a llegar. De hecho, el arte ya murió muchas veces, ¿no? Y estos teóricos ya nos lo decían antes del COVID. Entonces, bueno, yo la cita que siempre utilizo es una de Gilles Deleuze y Félix Guattari, que yo creo que resume muy bien lo que tenemos que pensar estos días, ¿no? Que dice así, que el arte no es un fin en sí mismo, sino un instrumento, una herramienta para trazar líneas de vida. Y yo creo que es muy poética, pero a la vez es tremendamente importante, porque si realmente la pensamos y la entendemos, pues vamos a claramente posicionar un discurso, a tener una idea ya creativa per se y un posicionamiento político. Creo que Deleuze y Guattari volver a retomarlos y interesante porque va a hacernos volver a pensar en cuestiones que va a haber que pensar otra vez. Por ejemplo, el papel del fecho creativo per se. Antaño, estos tiempos atrás, no pensábamos en la propia autonomía del arte, o sea, el fecho creativo y autónomo por sí mismo o tiene que relacionarse con otros sectores culturales o de otros ámbitos que no sean el cultural. Eso va a haber que repensarlo, esa autonomía. Y también, obviamente, el posicionamiento que nosotros vamos a tener con esa práctica como productores culturales que somos, yo ya voy a hablar desde ese punto de vista, y también el público, ¿no? Cómo tiene que acercarse el público a las nuevas formas culturales que están dando pues un periodo como este. Una de las primeras cuestiones que hay que abordar, pues ya obvia, ¿no? Y ya lo decían mis compañeros en estas charlas, y es reivindicar el papel de la creación cultural
que bueno, nosotros tenemos lo claro en esta mesa, pero parece que en otros sectores de esta sociedad no está tan claro, en otras esferas, ¿no? Y este posicionamiento yo creo que es el que justifica ya sin excusas posibles no solo que haya políticas culturales buenas y accesibles, que yo creo que es lo que todo el mundo desea, sino dignas, ¿no? Que llegue la palabra, la dignificación de la figura del trabajador cultural fuera de este sector nuestro, que todo el mundo se entere que somos trabajadores y que tenemos que trabajar de una manera digna. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos que conseguir, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo creo Te perdemos, Leti. Sí, yo creo que te escuchábamos mejor donde estabas antes al empezar la charla. O si ves que te va mal, prueba a quitar el vídeo y deja solo el audio. No, no te escuchamos. No. Prueba a quitarte el vídeo, a ver si así te va mejor o sea, a ver, ¿habla ahora? No, te escuchamos igual, Leti. A ver, que te estoy dando audio otra vez. No. No, espera, Sofía. Te doy audio a ti también, Sofía, porque no soy yo, ¿no? No, o sea, rayaba mucho el sonido y luego no se oía nada. Ahora, de hecho, sí, se te escucha súper distorsionada. Como muy saturado. No sé si oye los cascos o qué. ¿Prueba ahora? No. No. Nada. Joder, qué rabia, sí. Yo no sé. Voy a probar. A ver, ahora. Voy a probar a conectar. Igual es la conexión. Está bien, ahora está bien. ¿Ahora me oís? Ahora sí. ¿Me oís ahora? Sí. Bueno, pues nada, os estaba perdonad por pero es que estoy en medio del monte, precisamente desde el confinamiento, y es que aquí tengo la conexión bastante regulera, ¿eh? Bueno, lo que os decía, que las metodologías que hay que utilizar para señalizar otra vez al trabajador público pueden gustarnos más o menos, ¿no? Dependiendo del posicionamiento político que tengamos, porque al final va a haber que utilizar, pues, determinadas que pueden seguir sin oírme, ¿no? Otra vez. Nada, sí. No sé, prueba a ver ahora otra vez. Nada, es que se te satura mogollón la... Joder. Yo no sé si a lo mejor pasamos a Xune y a ver si... Leti, intenta donde donde estabas antes, yo creo que te escuchábamos mejor. Vamos a pasar a Xune y luego en la parte de preguntas miramos a ver cómo te va y a ver si puedes añadir algo más, ¿vale? Venga, pues nada, Sofía. Bueno, la verdad es que parece como un ejercicio de muchísima vagancia decir que Xune no necesita presentación, pero bueno, lo cierto es que es así para todas las personas que estamos siguiendo esta charla, estas ponencias, y en cualquier caso, músico, uno de los músicos más representativos sin los cuales no se puede entender las últimas décadas en Asturias, tanto no cultural como no político, no social, y también concejal navilés en el mandato anterior a este, y yo, aparte de por dónde vayas llevarlo, Xune, que tiene que ver también con falar de industria sin que esto sea necesariamente falar del mal y del capital, podemos estar falando de una industria y de una industria cultural que sea útil para la ciudadanía. Prestábame también en trugate, Xune, por este manifiesto que saliera esta mesma semana, que demanda una mayor presencia de la cultura asturiana y apúrome a decir in asturiano na nuestra televisión pública, na RTPA. Así que no sé si pensabas falar de ello, pero en cualquier caso prestábame que también dixeres de algo sobre esto. Y muchas gracias por estar aquí.
Bueno, nada, muchas gracias por convidarme a participar en esta Universidad Popular Asturiana de Entamais, de Podemos. Y lo primero que quería hacer era, bueno, agradecer, ya tengo al representante de los trabajadores del espectáculo, agradecer fondamente ¿cómo decir? Pues como entomines usuarios de los servicios, agradecer la profesionalidad y sobre todo la paciencia que tienen con la repugnancia de los músicos cuando salimos a un escenario. O sea, ya que vaya a tener la mi solidaridad y voy a repetir bueno, pues decir. Bueno, yo estoy aquí, no sé, estoy como la cuota asturiana de esta parte de la cultura, ¿no? Como tiene que haber una cuota, digo lo contra el sarcasmo del mundo, una cuota realizada, una cuota femenina, pues una cuota LGTBI, pues yo supongo que quitaré para cuota asturiana de la cultura, ¿no? Porque de momento sentí hablar mucho de cultura nacional, pero muy poco de cultura asturiana, que son dos cosas distintas. Mirad, si la cultura en Asturias y la vía pro de la administración autonómica, la cultura asturiana, digamos, ni había bastarda de esa administración asturiana, ¿verdad? Entonces, falamos depois, voy a hablar después de la RTA y de ese manifiesto que caso digamos es más pero yo quería hacer una reflexión, bueno, parece a mí que impugnar la mayor, que es decir, el coronavirus para la gente que vayamos con cultura asturiana representó de algún cambio voy a más peor de la situación que ya decimos. Bueno, sí, pero claro, y que la gente que vayamos con la cultura asturiana en Asturias venimos de una situación realmente gafa y llariosa. Y es de ahora, y desde el momento, desde el minuto 1 que se crearon las infraestructuras de la administración autonómica. Una administración autonómica que en estos casi 40 años, son 37, 38 los que llevamos de régimen autonómico en Asturias, una administración autonómica que dedicóse a lo que yo en alguna lo tengo publicado, la cultura de cartón piedra, una cultura de mentira, ¿no? Y que yo tendría que bautizarlo como la cultura del formigón, dedicóse a través de la cultura fomentar la industria o fomentar la estrés de construcción, ¿no? Dedicóse a hacer grandísimos contenedores, tenemos a la Yaral, ¿no? El centro de laboral, tenemos sobre todo el IMEI, y dedicóse a intentar competir en primera división en sistema consciente de que Asturias no puede competir en primera división. Sencillamente, pues somos lo que somos. Y yo, falaba antes, Sofía, fui efectivamente en la legislatura anterior concejal de Avilés, vínome fenomenal, vínome bien conocer de verdad cómo funciona la administración del dentro, ¿no? Y vínome fenomenal para conocer un poco los complejos que tenemos los asturianos y las asturianas y sobremanera los nuestros y nuestros representantes políticos y culturales al respecto del pecho cultural. Vino muy bien porque voy a contar una anécdota. Yo fallé en pleno en esos 4 años y iba juntando en una directiva que la tengo todavía las veces que concejal la cultura decía que somos referente a nivel europeo, a nivel estatal, a nivel mundial, a nivel universal y a nivel áctico de denuncia. Y éramos referentes de todo. Eso sí, teníamos los centros de los centros sociales de los barrios Concello de Avilés abandonados. Teníamos los abandonos. Por eso digo que
lo que se vino haciendo en nuestros 40 años de régimen económico y una cultura de cartón piedra, dedicámonos a subir un montón de historias y ahora al contrario con lo siguiente. Mirai, tenemos una red de infraestructuras en Asturias tremenda, tremenda. Cualquier barrio de Madrid no tiene lo que tenemos nosotros en Asturias. ¿Por qué un barrio de Madrid? Porque allí con un barrio de Madrid puede tener 1 o 2 millones de habitantes. No llegamos a 900. Tenemos una red de sales, de locales, de teatros municipales increíble. Bien, dedicámonos a cultura, vuelvo a decir, del foro. Ahora hay que llenar de contenido. Hay que llenar de contenido esas infraestructuras. Y dicho con todos los respetos del mundo, y que se me entiendan, esas infraestructuras fueron creadas para lo que fueron creadas. No para los talleres de costureros o los talleres de xugadores, axez, la variedad tibetana. ¿Vale? Fueron creadas para lo que fueron creadas. No para aconsellarles desde casa, no para aconsellar los xugadores de tute. No. Fueron para lo que fueron creadas. El caso es que se desvía la utilización de los recursos que tenemos y de las infraestructuras públicas. ¿Por qué? Pues por falta de visión. Por falta de visión. Por falta de visión y por falta de recursos. Hablamos de recursos. Venga, antes dije yo lo del Meyer. El Ayuntamiento de Viles dedica anualmente 300.000 euros de perres públicos que van a la función del Meyer. 300.000 euros. ¿Sabe lo que revierte en cultura asturiana de esos 300.000 euros? No llega al 1%. Xune, no llega al 1%. Xune, ya que estamos escuchándote un poco mal, como que se te entrecorten las palabras. Antes, cuando probamos, ¿estabas en esa habitación o cambiaste? No, estoy en la misma. Estás en la misma, ¿eh? Vale, entonces... Siénteseme mejor. A lo mejor, ya que si te rimes un poco más y no mueves y no pegas golpes en la mesa y eso, a lo mejor escuchamoste mejor. Vale. Debe ser el énfasis, el tú. Lo que decía, bueno, siénteme mejor ahora. A ver, vamos a probar. Siénteseme mejor, sí. Sí, a ver. Dai, venga, vamos a probar. Pues ya. Mira, decía que por ejemplo, el Niemeyer recibe anualmente del Ayuntamiento de Viles 300.000 euros todos los años religiosamente que se pagan y que después en cultura asturiana esos 300.000 euros no llega a 1% en lo que se revierte cultura asturiana. O por ejemplo, a mí presta mucho poner el ejemplo, debe ser por formación profesional, todos los años que fui formador, creo que yo el argumento que quiero comentar, ¿no? La Fundación Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias, perdón, recibe más perres del Ayuntamiento de Viles que la oficina municipal o que la Estalla de la Lengua, que se llama, ¿no? Y no solo la Estalla de la Lengua se dedica a la promoción de la lengua asturiana, dedica a la promoción de la lengua y la cultura asturiana. Pues bien, danse más perres especialmente a la Fundación Princesa Asturias que a la Estalla de la Lengua, ¿no? Creo que se pidieron estos 40 años de régimen autonómico la cultura del espectáculo, ¿no? Aunque parece dice, bueno, la cultura y el espectáculo de esta manera, ¿no? Refiere a la cultura del espectáculo en el sentido de que lo que nos importaba, como fue en el caso de Niemeyer, que conozco bien, como fue, pues precisamente eso, el caso de Niemeyer, y bueno, ya sabemos todo lo que pasó con ello, lo que hubo ahí, que fue más bien un escaparate de las vanidades políticas y que lo que nos importaba ir a la cultura, sencillamente. Tenía el Centro Cultural Internacional Niemeyer, pero la lectura allí era un añadido, un adjetivo vacío completamente, ¿no? Otra historia, después de dejar un fin claro a qué nos estuvimos dedicando, a qué se estuvo dedicando a la administración autonómica estos 40 años,
quiero también comentar efectivamente lo que ya antes sacó Sofía, que era manifiesto, que estas semanas ya vemos más de un ciclo de personas vinculadas al mundo de la música, la cultura, las artes escénicas, las artes gráficas, estudios, ¿no? A ver, la RTPA al entender un ente de comunicación público asturiano fallido. Y digo que ya falló porque no responde realmente a las necesidades para las que creo yo que debe estar hecho un ente de comunicación público. En un primer momento, el modelo de programación que empleó en comunicación pública, RTPA, fue modelo generalista, competitivo, especialmente con las más audiencia, eso llevó a un fracaso económico y social. Ahora, fracaso económico y social, todavía se está pagando. No te estamos escuchando nada bien. ¿Otra vez? Sí. Es que no sé qué pasa, que se te... Prueba a quitar el audio, o sea, el vídeo. Quita el vídeo a ver si así te escuchamos mejor. A ver, prueba ahora. A ver, ¿ahora? A ver, Dai, ahora sí. A ver, ¿cómo se me oye ahora? Mejor, Dai. Agora parece mellor, non? Sí. Bueno, quería comentaros eso, lo que vos dice, que la RTPA cuando se creó en unas expectativas muy determinadas, y tengo que decir que fuimos prácticamente la xente vinculada al mundo de la cultura y la lengua asturiana los que desde el minuto 1 que se creó la estructura autonómica, que nos regimos güey, ya exigimos que se crearan esos medios de comunicación y tuvimos que, bueno, pues que sortear las incomprensiones tanto del sector político como del sector periodístico, como del sector empresarial, etcétera, etcétera, y seguimos teniendo la nuestra reivindicación de unos medios públicos de comunicación en Asturias, lograronse y las expectativas vanecieronse prácticamente desde el primer minuto, porque la programación pela que empobinó ese ente público de comunicación, la RTPA, fue una programación que intentaba competir con las cadenas comerciales de máxima audiencia, y eso derivó en un fracaso social, en un fracaso económico, que todavía estamos pagando, güey, porque la RTPA está pagando la deuda que debe de aquellos primeros momentos en que fue nefasta la gestión, y de ahí pasamos a un modelo que ya casi todo lo contrario. Pasamos de un modelo de intentar competir con Telecinco, con Antena 3, etcétera, pasamos a un modelo, y con todos los respetos, pero que creo que saber amar una televisión local que lo que tiene que ser una televisión nacional asturiana, ¿no? Entonces, lo que exigimos en ese manifiesto es un tratamiento digno, global y permanente de la cultura asturiana y de la lengua asturiana. Digno porque creemos que en este momento está ofertándose una visión del fecho cultural asturiano muy restrictivo, muy estereotipado, bastante sesgado y permanente, global, referímonos, y voy a poner ejemplos que creo que va a entender todo el mundo. La cultura asturiana tiene que ser la columna vertebral de los medios de comunicación asturianos, o del ente público de comunicación asturiano, de la radio y de la tele pública. Como, por ejemplo, lo que no puede ser y que, por ejemplo, en las efemérides se conmemore la Sinfonía número 8 de Mahler, que me parece muy bien, que es el centenario, pero pase todo el año 2020 sin que se conmemore el centenario de la publicación del cancionero musical de la lírica popular asturiana de Torner, que a una propuesta que hicimos con la productora nuestra, bueno, tuviéronse a ello y bien. Pero si no llega a ver esa propuesta, el propio ente en jamás festejaría esa conmemoración. Más historias. Refírome a que non se puede estar falando, por exemplo, como esta mesma semana pude comprobar, están falando de ciencia ficción y recomienden a Carl Sagan, recomienden un montón de historias,
pero escaecémonos que, por ejemplo, hay una novela de Adolfo Camilo Díaz que se llama Caos, onde el fin del mundo empieza en el Niemey. Vuelvo a repetir lo mismo, non puede ser que se tean recomendando del programas de la Radio Televisión Pública Asturiana una sección de literatura onde se fala del xénero negro e falen absolutamente de la vela nórdica, de no sé qué, no sé cuánto, y no se pueda o no sean capaces a recomendar Tráfico de Cuerpos de Xandro Fernández o El CAI Nunca Duerme de Xosé Riesgo, que se desarrolla nel CAI de Avilés, nel Muelle de Avilés, coles, bueno, coles engarrabilles entre distintos grupos de narcotraficantes. A eso me refiero con un tratamiento global, a eso me refiero. Y por otra parte, la RTPA tiene que ser el medio también a través del cual se popularicen las creaciones de los trabajadores de la cultura y de la música en Asturias. Por ejemplo, los premios literarios del propio gobierno asturiano concede tienen que, entre comillas, aburrir en los programas de la RTPA. No tiene que haber un solo asturiano, una sola asturiana que al finalizar el año nunca conoce quién ganó el premio Joan María Cebal de Poesía, quién ganó el premio Josefa Llanos, etcétera, etcétera. Tiene que popularizarse. Y lo mismo con el premio al mejor cantar. Tenemos que conseguir que al final de año la gente sepa de memoria la melodía de Santa. Porque a eso ya es lo que se tienen que dedicar los medios públicos. Por acabar, por ir acabando, a ver, con la cultura en Asturias, hay unos aspectos generales, genéricos, que nos afecten independientemente a cualquier trabajador y trabajadora del mundo de la cultura en Asturias, y hay unos específicos que nos afecten a la gente que trabajamos, por repetir, con la lengua y con la cultura asturiana. Por ejemplo, por empezar, cuestiones genéricas, claro, lo del IVA está clarísimo, eso trasciende lo que son las competencias autonómicas, o por ejemplo el tratamiento que se da en Francia al mundo de la música. Un ejemplo muy concreto, y voy a ir acabando ya, ¿vale? Un ejemplo muy concreto. Mirar, en Francia, por ejemplo, los músicos, si justifiquen 60 conciertos a lo largo del año, 60 conciertos, no me refiero a grandes festivales, refiérome a sales de conciertos, a locales donde se oferta música, a chigres, a restaurantes, etcétera. Si van contratados con un contrato legal y ofierten 60 conciertos, con ese cupo ya pueden tener acceso a ayudas sociales a lo largo del año. Eso ya es una de las medidas. Claro, ¿qué sucede con eso? Que todo aquel que contrate un grupo, el grupo ya dice, pero quiero que me contrates. Por supuesto, hay ayudas a esos locales que ofierten música en vivo y créase un círculo beneficioso para la música en directo, que es lo que está pasando en Francia. Y por acabar, propuestas, mirar, propuestas. El gobierno asturiano tiene la obligación de crear la necesidad entre la población asturiana de que consuma y de que disfrute las producciones culturales asturianas. Tiene la necesidad de crear ese tipo de prohibimiento de la sociedad, ¿no? Y acabo con una propuesta muy concreta, y ya que está aquí Sofía, y bueno, faltaría de alguna sobremanera, diputado o diputada autonómica, creo que una de los objetivos, de las finalidades que habría que lograr el año que viene en Asturias, y sobre todo con la reforma del Estatuto de Autonomía, y la aprobación de una ley corporativa para el desarrollo de las empresas culturales. Creo que ahí, en esa ley, sobre todo, para proteger a los trabajadores y trabajadoras del mundo cultural en Asturias. A tope, y tomo nota. Gracias, Xune. Vamos a intentar, bueno, enhorabuena a Alejandro Fernández Osorio, que ganará esta semana el premio Joan María Cebal, y que además constame que hay un libro per bono. Vamos a volver a intentar que podamos sentir la intervención de Leticia Baselgas. Leti, inténteslo a ver qué tal, si podemos
Sentirte bien ahora? A ver, oísme? Per bien. Parece que sí. Bueno, ahora parece que lle como esto un pouco coitos interruptus e ahora arrancar así otra vez después de todo lo que estamos sintiendo ahora, pues bueno, y un poco como... Bueno, nada, en realidad yo lo que iba a comentar, básicamente de una manera mucho más poética, por decirlo de alguna manera, o más filosófica, todo lo que se comentó aquí, realmente. O sea, porque yo, cuando se cortó la comunicación, yo estaba contándoos la necesidad de recalcar otra vez y señalar y que la xente entienda que el posicionamiento del trabajador cultural tiene que estar en las esferas públicas. Quiero decir, iba a deciros que precisamente lo que hay que recapturar es precisamente el nuestro posicionamiento en esas esferas. Y de hecho estaba hablando antes Xune, que tampoco lo pude ir muy bien, de si Telecinco, Antena 3, no sé qué. Bueno, lo que estaba diciendo ahora mismo, o sea, igual primero tenemos que capturar otra vez la presencia de una cultura potente na televisión asturiana y dende aí entamar a traballar políticas culturales y formas de... ¿Me oís bien? Porque acabo de ver una cosa rara por aquí. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Bueno, pues traballar un pouco desde aí, ¿no? Siguiendo un poco con la estela también de lo que vos estaba contando a nivel filosófico, pues básicamente creo que lo que tenemos que pensar en estos días y en la resignificación de los lugares para el arte, porque de hecho falábalo algún compañero, no sé si era Marcelino, ¿no? Lo de volver a reabrir las especialidades para el arte, ¿no? Y para la cultura. Yo creo que esto lleva siendo una de las luchas por parte de la teoría desde casi el año 2001, ¿no? Ya desde el año 2001 los artistas y los trabajadores culturales sentíamos en la necesidad de volver a posicionarnos políticamente, ¿no? Acordáis vos que cayeron las Torres Ximielgas en aquel año 2001 y que parecía que ya no iba a haber nunca más nada, ¿no? Y falóse de la vuelta a lo político de las prácticas culturales y bueno, pasaron muchos años y aquí seguimos, ¿no? También es verdad que de aquella creo que la crisis no nos tocó tan de cerca a los gestores y a los artistas como pensábamos, ¿no? Ahora, con todo esto de la COVID, ya cuando realmente nos vemos afogados, cuando todas las estructuras que conocíamos, que además nosotros mismos hicimos, pues afectáronse, ¿no? Creo que este iba a ser el bofetón definitivo y casi, espero que no, la verdadera muerte del arte, como decían algunos teóricos hace unos años, ¿no? Pero lo más interesante de todo esto es que desde el año 2001 en el arte falase con unos términos casi de guerra, ¿no? Y falábamos de generar resistencias, y falábamos de la participación, de crear comunidades, pero claro, ¿qué facemos agora, no? Cuando todos esos sitios donde podíamos traballar y los que nos podíamos visibilizar ya no existen o ya non pueden funcionar, ¿no? No sé, ahora el problema que yo veo es que estoy sintiendo falar mucho de que las políticas estéticas o las estéticas políticas siguen falando en términos de guerra porque seguimos en estado de sitio, pero en un posicionamiento mucho más blando. Ahora estoy empezando a sentir cosas como hay que defender nuestra posición, hay que sobrevivir. Igual, no sé, cabe preguntarse... ¿cómo volvemos a repartirnos la nuestra sensibilidad? O sea, ¿qué hacemos con las nuestras especialidades como productores culturales, pero también como gente que consume cultura, ¿no? No sé, creo que es la hora paradójicamente, de desear de falar y ponerse a facer. Y las soluciones no son fáciles. No son fáciles sobre todo cuando tenemos que modificar por enésima vez las categorías que creamos. Tenemos que volver a superar otra vez la barrera de la propia argumentación y ponernos a crear. Y yo creo que en este sentido, y como vos decía, siempre falando desde la teoría, creo que hay un buen momento para volver a leer a Rancière. Sobre todo cuando el teórico se refería a cosas tan interesantes como que el arte precisamente y o la cultura, bueno, vamos a falar más en general, y es lo que nos permite pues crear nuevos mundos vivenciales. O sea, yo gracias a David pude tener un modo de vida un poco distinto en esa hora en el que él me contaba el cuento al guaje, ¿no? Eso y un cambio en mi rutina y un cambio en mi vida. La cultura y eso, y también ayudarnos a vivir mejor. Y por eso creo que
la cultura y el arte tienen que ayudarnos a subjetivarnos y por eso tenemos que recolocarla en el sitio que corresponde, ¿no? Y esto va a estar muy fastidiada, sobre todo porque hay otros sectores dentro de este contexto nuestro que están precisamente a la contra, ¿no? Por hundirlo, precisamente porque a lo mejor no ven rentabilidad, como comentaba alguna de las mis compañeras, pero vamos, todo lo contrario, como también decía David. Madre, voy a toda mecha, a ver si consigo terminar. Claro, hay otras problemáticas muy, muy gordas, ¿no? Como por ejemplo lo de la corporalidad, que eso afecta mucho a la gente del teatro y a la gente que realmente, bueno, y a los músicos, o sea, ese tema de poder interactuar con el público que tienes, ahora ya se acabó, nuestros cuerpos ya son fronteras, barreras infranqueables, ¿no? O sea, tenemos un... ¿Me oís? ¿Me oís bien? Sí, escuchamos. ¿Hola? Sí. Ah, vale. Eso y una barrera terrible. Y lo mismo ocurre pues con las espacialidades, ¿no? Espacialidades que llevan mucho tiempo cercadas, o sea, llevamos muchos siglos cercando espacios para la cultura, pero ¿qué pasa, como os decía antes, si esos espacios se vuelven inservibles? Si ya no podemos gestionarlos o ya las instituciones no pueden gestionarlos porque ya no podemos meternos ahí a crear. No sé, yo creo que el problema real ahora tiene un doble rasero. Primero, tiene que ser una cuestión ética, tenemos que partir de nosotros mismos y entender la creación como algo importante para nuestra vida, pero también tenemos que gestionar esas espacialidades, que son los lugares que nosotros mismos hicimos a las prácticas culturales y que allí es donde tenemos que trabajar. También lo decía Inma antes, ¿no? O sea, no todo puede darse de manera digital, ¿no? Tenemos que volver a recuperar cierta fisicalidad en la práctica de la cultura. Como digo, hay que reivindicar no solo el espacio físico per se, sino también los espacios ideológicos. O sea, tenemos que recapitular ese espacio en la esfera pública, como os decía, porque son lugares que son nuestros, o sea, que no podemos perderlos. Y además hay formas, y estamos viéndolas, que están intentando pues meternos para ir para el fondo, para quitarnos de delante, porque piensan que no merecemos una atención, ¿no? Que la cultura no es realmente importante, ¿no? Sobre todo entendiendo que la cultura al final, como esto ya es un clásico, ¿no? O sea, al final genera pensamiento crítico, faenos más libres la cultura, y eso yo creo que hay gente que tiene mucho miedo, ¿no? Con lo cual, y para terminar, y así ya abrimos ronda de preguntas, ¿no? Hay que resignificar los espacios públicos, es decir, los espacios que son de todos, y desde ahí, pues operar tanto desde la institución, que tiene que tener claro todo esto, como desde la industria cultural, como de los propios creadores y sobre todo también de la ética que tengamos como espectadores y como consumidores de cultura. No sé, creo que en definitiva estoy de acuerdo otra vez con lo que decía Rancière. Lo que hay que hacer es reconstruir el puzzle y repartir lo sensible, ¿no? Y otra vez. Y creo que ahí está la clave y desde ahí tenemos que empezar a buscar las respuestas.